Bienvenido al canal Proyecto Biblia. En las áridas tierras de Canaán, bajo montañas y valles, yace uno de los sistemas de cuevas subterráneas más enigmáticos del mundo. Estas cuevas han desconcertado a arqueólogos, exploradores y estudiosos durante siglos. Desde la antigüedad se han tejido historias sobre lo que podría estar escondido en sus profundidades. Pero ¿qué secretos esconden realmente? Formadas hace millones de años por procesos geológicos naturales, las cuevas subterráneas de Canaán son vastas y complejas. Algunas de sus cámaras son tan profundas que nunca han sido completamente exploradas. ¿Es posible que algo mucho más antiguo e inquietante se esconda en estas sombras? Los primeros arqueólogos que se aventuraron en sus profundidades encontraron indicios de antiguas civilizaciones, pero también toparon con enigmas que no pudieron explicar. Desde el principio, las teorías sobre lo que podrían estar ocultando estas cuevas han ido desde refugios utilizados por antiguas civilizaciones hasta cámaras secretas conectadas con eventos mucho más antiguos y oscuros, incluso relacionados con los gigantes que alguna vez caminaron por la tierra. A pesar de los avances arqueológicos, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Por qué algunas de estas cuevas parecen haber sido creadas o adaptadas por seres con una fuerza y tamaño descomunal? ¿Es posible que las leyendas de gigantes en Canaán tengan algo de verdad? ¿Qué más podría estar esperando ser descubierto en lo profundo de la tierra? Después del gran diluvio, los gigantes que lograron sobrevivir se enfrentaron a una encrucijada. Sabían que sus días en la superficie habían terminado, que el juicio divino había sido decretado sobre ellos. Estos Nefilim, descendientes de los ángeles caídos, se habían ganado el odio tanto de los humanos como de los cielos. La corrupción que habían sembrado en la tierra fue la causa del diluvio, y aunque la mayoría de ellos había perecido, algunos lograron sobrevivir a la catástrofe. Caminando por la desolada y devastada tierra, los líderes de los Nefilim se reunieron por última vez a la luz del sol. Habían encontrado refugio temporal en las montañas de Canaán, lejos de los asentamientos humanos y en un lugar donde el diluvio había dejado su huella, pero no había alcanzado su máxima destrucción. Los líderes más poderosos se sentaron alrededor de un círculo de piedra, sus imponentes figuras proyectando sombras colosales. La desesperación y la ira llenaban sus corazones, pero también sabían que su supervivencia dependía de la sabiduría. Uno de los más antiguos y sabios entre ellos, Araquiel, se levantó. Su voz profunda resonó entre las montañas y sus palabras cortaron el silencio como una sentencia. Nos hemos vuelto enemigos de Dios. El diluvio fue su castigo y no habrá misericordia si permanecemos en la superficie. Nuestra única esperanza es desaparecer, ocultarnos en lo más profundo de la tierra, donde ni los hombres ni los cielos puedan encontrarnos. Los demás gigantes lo escucharon en silencio. Todos sabían que Araquiel decía la verdad. Samyasa, otro de los líderes, un gigante conocido por su vasta sabiduría y conocimiento de los misterios celestiales, se levantó a su lado. Debemos excavar profundo, dijo. El mundo de los humanos no está preparado para nuestra reaparición, pero bajo la tierra, en las profundidades más oscuras, podemos construir un refugio. Viviremos allí, ocultos, hasta que el tiempo aplaca la ira de los cielos. El consenso entre los gigantes fue inmediato. Sabían que era su única opción para evitar la completa extinción. Así, bajo la dirección de los más poderosos entre ellos, los gigantes comenzaron a planear la construcción de vastos túneles y cámaras subterráneas. Sabían que sería una tarea monumental, pero su supervivencia dependía de ello.
Los primeros días de la excavación fueron testigos de una muestra del poder bruto de los gigantes. Armados con herramientas colosales que ellos mismos habían forjado a partir de las rocas y metales encontrados en las montañas, comenzaron a tallar la piedra sólida. Con cada golpe de sus martillos y picos, grandes bloques de piedra se rompían como si fueran simples guijarros bajo la fuerza de sus manos. Era una obra que ningún ser humano podría haber concebido, pues las dimensiones de los túneles y cámaras eran tan vastas que un hombre se perdería en su inmensidad. Los líderes dividieron a los Nefilim en grupos, cada uno asignado a diferentes partes de la construcción. Un grupo fue encargado de excavar los túneles principales, que debían ser lo suficientemente grandes para que un gigante pudiera caminar erguido. Estos pasadizos, diseñados como rutas de escape y defensa, se extendían por kilómetros bajo las montañas, conectando múltiples entradas ocultas en las laderas. Las entradas a estos túneles estaban cuidadosamente camufladas, de modo que ni los humanos ni las bestias podían descubrirlas fácilmente. Otro grupo, bajo el liderazgo de Samyasa, comenzó a trabajar en las cámaras más profundas. Estas cámaras eran más que simples refugios. Eran templos subterráneos donde los Nefilim podrían resguardar su conocimiento, artefactos y poderosos objetos heredados de sus progenitores, los ángeles caídos. Estas cámaras no solo debían ser inmensas para albergar a los gigantes, sino que también estaban diseñadas con una precisión arquitectónica que desafiaba toda lógica humana. Columnas de piedra esculpidas soportaban los techos de estas cámaras, y en sus paredes los gigantes comenzaron a grabar inscripciones que contaban la historia de su caída, un testimonio del poder y la desgracia que había marcado su existencia. La tarea de cavar no era fácil, incluso para los gigantes. Las profundidades de la tierra les ofrecían resistencia, pero su determinación era mayor. Con cada metro que descendían, sentían que estaban un paso más cerca de la seguridad, lejos del alcance de los humanos y de la ira de los cielos. Algunos de los Nefilim, más sensibles a los misterios de la tierra, afirmaban que cuanto más profundo cavaban, más comenzaban a sentir una conexión con las fuerzas primordiales que yacían dormidas en el corazón del planeta. A medida que avanzaban, se encontraron con cavernas naturales, formaciones subterráneas que ningún ser viviente había tocado. En estas profundidades, los Nefilim comenzaron a instalar trampas y mecanismos secretos para proteger sus refugios. Estos sistemas, activados por el peso y la fuerza de un gigante, eran imposibles de operar para cualquier humano. Así, los Nefilim se aseguraron de que ningún intruso, si lograba descubrir las entradas a los túneles, pudiera penetrar las profundidades sin perderse para siempre en el laberinto subterráneo. Los gigantes trabajaban incansablemente. Los túneles se extendían cada vez más profundamente en las entrañas de la tierra. A medida que los Nefilim construían sus refugios, comenzaron a experimentar fenómenos extraños en las cámaras más profundas. Algunos afirmaban que sentían presencias que no pertenecían a este mundo, mientras otros hablaban de susurros provenientes de las paredes de piedra, como si hubieran abierto un portal a algo más antiguo y oscuro de lo que podían comprender. Los más sabios entre ellos especulaban que habían cavado tan profundo que estaban rozando los límites del conocimiento prohibido, lugares donde las reglas de la naturaleza se desvanecían. Se decía que las cámaras más profundas contenían no solo los tesoros y conocimientos de los Nefilim, sino también secretos que podían alterar la realidad misma. Sabían que estaban creando algo más que un simple refugio. Estaban creando una fortaleza oculta que, si alguna vez fuera descubierta,
cambiaría para siempre el destino del mundo humano. Con el paso de los años, los gigantes terminaron su construcción. Los túneles y cámaras bajo las montañas de Canaán estaban completos. Los Nefilim se retiraron a la oscuridad, esperando el día en que pudieran volver a caminar sobre la superficie. Sabían que no sería pronto, pero confiaban en que, en algún momento, la ira de Dios se calmaría, y ellos, los gigantes, podrían resurgir para reclamar su lugar en el mundo. Imaginad una ciudad bajo tierra, una red de túneles y cámaras tan vasta que podría albergar a los Nefilim como si fuera su propio reino oculto. Esta ciudad subterránea, construida con precisión y fuerza sobrehumana, no solo servía como refugio, sino también como hogar para estos gigantes. En lo más profundo de la tierra, lejos de la vista de los humanos y de los cielos, los Nefilim encontraron la manera de sobrevivir y prosperar. Cada cámara de este inmenso laberinto tenía un propósito, desde grandes salones donde se reunían para tomar decisiones, hasta vastas salas de almacenamiento para guardar sus alimentos y provisiones. A pesar de su reclusión bajo tierra, los Nefilim lograron crear un sistema para sobrevivir. Aunque estaban alejados de la superficie, no carecían de los recursos que necesitaban. A lo largo de los túneles que conectaban con el exterior, los Nefilim construyeron entradas secretas a través de las cuales podían cazar y recolectar lo necesario para su sustento. Les dejo una pregunta al aire. ¿Fueron las pirámides entradas secretas? Resolveremos este misterio otro día. Una pregunta lógica es, ¿cómo comían estos seres? Los gigantes utilizaban su fuerza descomunal y su conocimiento de la caza para capturar presas que los humanos jamás podrían alcanzar. Los gigantes cazaban bestias grandes, animales salvajes que habitaban las tierras cercanas y llevaban sus cuerpos de regreso a las profundidades para alimentarse. Pero la caza no era su única fuente de alimento. Los Nefilim, a lo largo de los años, desarrollaron técnicas de cultivo subterráneo. En algunas de las cámaras más profundas y cálidas, encontraron maneras de aprovechar la humedad natural de la tierra y las fuentes de luz que se filtraban a través de grietas en la roca. Con estos recursos, cultivaban plantas resistentes que les proporcionaban una fuente estable de nutrición. Estas cámaras agrícolas eran atendidas por algunos de los Nefilim más hábiles en el arte de la agricultura, quienes conocían los secretos de la tierra transmitidos por los ángeles caídos que les habían dado origen. Estos cultivos, combinados con la carne de las bestias que cazaban, les permitieron mantener su fuerza y vigor. El agua, otro recurso esencial, también era abundante bajo tierra. Los Nefilim descubrieron que algunas de las cámaras subterráneas conectaban con fuentes de agua subterráneas, ríos que corrían por debajo de la superficie de la tierra. Aprovechando estos recursos, los gigantes construyeron cisternas y canales subterráneos que transportaban agua a través de los túneles, asegurando un suministro constante para beber y para mantener sus cultivos. Estas fuentes de agua que permanecían ocultas a los humanos les proporcionaban el sustento necesario para sobrevivir sin depender de la superficie. Además de sus habilidades para cazar y cultivar, los Nefilim no vivían solo de lo que obtenían de la tierra. Utilizaban sus conocimientos avanzados para crear tecnologías y artefactos que les permitían conservar y almacenar alimentos durante largos periodos de tiempo. Las cámaras más frías y profundas de los túneles actuaban como almacenes naturales, donde podían guardar carne, frutos y otras provisiones sin que se descompusieran. Estos métodos les permitían acumular grandes cantidades de alimentos, asegurando que nunca pasaran hambre, incluso durante largos periodos de aislamiento.
En cuanto a su estilo de vida, los Nefilim continuaron viviendo como una sociedad organizada, aunque bajo tierra. Se establecieron roles claros dentro de su comunidad. Los más fuertes y experimentados cazaban y protegían los túneles, mientras que otros se encargaban de las tareas agrícolas y de mantenimiento de los sistemas subterráneos. Los líderes, aquellos que habían sido los más poderosos en la superficie, seguían tomando decisiones importantes para garantizar la supervivencia de todos. A pesar de la oscuridad y el aislamiento, los Nefilim encontraron formas de mantener la luz en sus refugios. Utilizaban minerales y cristales que habían encontrado en las profundidades para crear una iluminación natural. Estos cristales, al ser expuestos a la energía de la tierra, brillaban con una luz suave que iluminaba los túneles y cámaras. Así, los gigantes nunca vivieron en completa oscuridad. Estas fuentes de luz no solo eran prácticas, sino que también les recordaban los cielos estrellados que habían dejado atrás. Con el tiempo, los gigantes perfeccionaron su vida subterránea. Los túneles y las cámaras se convirtieron en más que un refugio. Se transformaron en una ciudad secreta, un mundo oculto, donde los Nefilim podían esperar pacientemente el día en que los cielos se calmaran y pudieran regresar a la superficie. Mientras tanto, continuaban con sus vidas, cazando, cultivando, organizándose y manteniendo los secretos de su poder y conocimiento ocultos en las profundidades. Así, los gigantes lograron no solo sobrevivir, sino prosperar bajo la tierra, lejos del ojo humano y divino, construyendo una sociedad que vivía en las sombras, esperando el momento en que pudieran regresar. A medida que los Nefilim cavaban más profundamente bajo la tierra, no solo construyeron refugios para sí mismos, sino que también aprovecharon las cámaras subterráneas para esconder los secretos más valiosos que habían heredado de sus progenitores, los ángeles caídos. Sabían que el conocimiento que poseían y los artefactos que habían acumulado eran peligrosos en las manos equivocadas y temían que si alguna vez los humanos los descubrieran, desatarían un poder más allá de su control. Los tesoros que los Nefilim escondieron en estas profundidades no eran solo físicos, algunos eran reliquias de inmenso poder, mientras que otros eran depósitos de conocimiento que podían cambiar el curso de la historia. Se dice que las cámaras más profundas albergaban artefactos que desafiaban la comprensión humana, objetos que, si se llegaran a descubrir, revelarían secretos sobre los orígenes del universo, la vida y la muerte. Entre los primeros tesoros que ocultaron estaban las armas colosales que los Nefilim habían usado durante su reinado en la superficie. Estas no eran armas comunes, sino artefactos creados con un conocimiento celestial, transmitido a ellos por sus padres, los ángeles caídos. Las espadas, lanzas y mazas de los Nefilim eran gigantescas, forjadas con metales que no existen en la tierra, o al menos no en las formas que conocemos. Estas armas tenían un poder devastador, y algunas leyendas dicen que podían canalizar la energía de las estrellas y los elementos, desatando tormentas o terremotos al ser empuñadas. Los Nefilim sabían que estas armas no podían caer en manos humanas. El desequilibrio que causarían sería inimaginable. Por eso, fueron selladas en criptas ocultas, con mecanismos de protección que solo los gigantes podían activar. Junto a las armas, escondieron artefactos ceremoniales y simbólicos. Estos objetos, utilizados en sus rituales más sagrados, tenían un significado profundo. Muchos de estos artefactos estaban vinculados a los rituales que los Nefilim realizaban para comunicarse con sus padres celestiales. Se dice que algunos de estos objetos podían abrir portales a otros planos de existencia o servir como canales de comunicación con los ángeles caídos.
Entre estos artefactos estaban cálices inmensos, tallados en piedras preciosas, que podían contener líquidos con propiedades místicas, esferas brillantes que, según los relatos, proyectaban visiones del futuro o del pasado, y cetros ornamentados que controlaban las fuerzas de la naturaleza. Los Nefilim escondieron estos objetos no solo para protegerlos de los humanos, sino porque sabían que un mal uso de ellos podría desatar el caos en el mundo. El conocimiento era otro de los grandes tesoros que los Nefilim escondieron bajo la tierra. A lo largo de su existencia, estos seres colosales habían acumulado sabiduría y conocimientos prohibidos, transmitidos a ellos por los ángeles caídos que les habían dado vida. Este conocimiento, que abarcaba desde las matemáticas más avanzadas hasta los secretos del cosmos, estaba grabado en enormes tablillas de piedra, demasiado grandes para que los humanos pudieran moverlas. Estas tablillas contenían fórmulas y ecuaciones que describían la naturaleza del universo, la energía que fluye a través de los planetas y estrellas, y cómo los ángeles caídos habían utilizado este conocimiento para manipular la materia misma. Algunos creen que estos escritos contienen claves para entender la energía oscura o incluso el tejido del tiempo. Entre los tesoros más misteriosos estaban las inscripciones que relataban la verdadera historia de la creación de los Nefilim y la caída de los ángeles caídos. Los Nefilim sabían que la historia que los humanos contaban no era toda la verdad. En estas inscripciones, ocultas en las paredes de las cámaras más profundas, contaban su versión de los eventos. Estos relatos no solo hablaban de la creación de los Nefilim, sino también de los ángeles caídos, de cómo fueron expulsados del cielo por rebelarse contra el orden divino, y de cómo estos seres dieron a luz a los gigantes. Estos escritos, grabados en un lenguaje antiguo que aún no ha sido descifrado por los humanos, relatan eventos que ocurrieron mucho antes de que la humanidad existiera, describiendo las guerras entre los ángeles y los poderes cósmicos que dieron forma al universo. Entre los tesoros que guardaban también había tecnologías avanzadas, artefactos que desafiaban las capacidades de las civilizaciones humanas. Los Nefilim poseían conocimientos de ingeniería y arquitectura que ningún humano de su tiempo habría podido entender. Se cree que los gigantes escondieron herramientas y dispositivos capaces de manipular la energía de maneras que aún no comprendemos. Algunos teóricos creen que estos artefactos no solo se limitaban a herramientas de construcción, sino que podrían haber sido tecnologías avanzadas con propósitos desconocidos, tal vez diseñadas para abrir portales entre dimensiones o para comunicarse con otras formas de vida más allá de la Tierra. Entre los objetos más enigmáticos se encontraba lo que algunos llaman el espejo de los mundos, una esfera brillante que se dice que permitía a los Nefilim ver más allá del tiempo y el espacio. Este artefacto, mencionado en textos esotéricos y leyendas antiguas, supuestamente proyectaba imágenes de otros mundos, mostrando tanto el pasado como el futuro. Los Nefilim lo utilizaban para observar eventos lejanos, y algunos creen que incluso pudieron haberlo usado para influir en los destinos de los reinos humanos desde las sombras. Además de las armas, las reliquias ceremoniales y las tecnologías, los Nefilim también guardaron restos sagrados, los cuerpos de algunos de los gigantes más poderosos que habían caído durante el diluvio. Estos cuerpos no fueron simplemente enterrados, fueron colocados en criptas especialmente diseñadas para conservarlos, en espera de que sus almas regresaran algún día. Las leyendas hablan de que estos cuerpos están protegidos por encantamientos y símbolos celestiales, y algunos creen que los Nefilim confiaban en que, con el conocimiento adecuado, estos cuerpos podrían ser revividos.
Lo que los Nefilim sabían y lo que escondieron en las profundidades de la tierra sigue siendo un misterio para los arqueólogos y estudiosos modernos. Lo que está claro es que los gigantes no solo se ocultaron para sobrevivir, sino que lo hicieron para proteger los secretos más profundos de su existencia. Cada uno de estos artefactos, armas y conocimientos era un tesoro en sí mismo, pero juntos formaban un legado que podía cambiar el mundo si alguna vez se descubría. Los fragmentos que han sido encontrados a lo largo de los años han ofrecido solo un vistazo a lo que los Nefilim realmente poseían, y las cámaras más profundas permanecen intactas, esperando a ser descubiertas. ¿Qué más puede estar oculto en las profundidades? ¿Y qué ocurrirá si los secretos de los gigantes finalmente ven la luz del día? Los Nefilim enterraron no solo su pasado, sino también el poder que alguna vez los hizo gobernar el mundo. La verdadera pregunta es si la humanidad está lista para enfrentar lo que está oculto bajo las montañas de Canaán. Entre las numerosas leyendas que rodean a las antiguas tierras de Canaán, una de las más intrigantes es la historia de cómo uno de los patriarcas bíblicos, Abraham o su hijo Isaac, descubrieron las misteriosas cuevas subterráneas. Este no fue un hallazgo casual, sino un evento envuelto en misterio y con profundas repercusiones espirituales y materiales. Según estas tradiciones, las cuevas que ellos encontraron no solo eran un refugio de los Nefilim, sino que albergaban artefactos y conocimientos que iban más allá de lo que el hombre estaba destinado a descubrir. Entre esos tesoros, algo más extraordinario llamó la atención de Abraham o Isaac. Mapas y planos tallados en las paredes que ofrecían una visión inquietante del futuro de la humanidad. Los relatos dicen que mientras Abraham, guiado por una visión divina, recorría las tierras de Canaán, se adentró en una grieta oculta en las montañas. A medida que avanzaba, descendió a lo que parecían ser simples cuevas naturales, pero lo que encontró dentro lo dejó perplejo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y dibujos que parecían representar un lenguaje antiguo y un conocimiento superior. En estas paredes, Abraham no solo encontró símbolos y escrituras en una lengua desconocida, sino también algo que nunca hubiera esperado, un mapa detallado de lo que siglos más tarde sería Jerusalén. El mapa de Jerusalén, tallado con una precisión sorprendente, mostraba detalles geográficos que no habrían sido posibles de visualizar en la época de Abraham. Los contornos de colinas y valles estaban grabados con exactitud, y ciertos puntos marcados en el mapa coincidían con lo que luego se convertiría en lugares sagrados en Jerusalén, como el Monte del Templo. Este hallazgo dejó claro que los Nefilim, o sus progenitores, los ángeles caídos, habían poseído conocimientos avanzados sobre la configuración del mundo, conocimientos que trascendían el tiempo y que indicaban que ya habían predicho o influido en el futuro de la humanidad. Isaac, si fue él quien encontró las cuevas, quedó igualmente impresionado. Según las tradiciones orales, tras descender con su padre Abraham a las profundidades, encontró un muro cubierto de símbolos que no solo representaban mapas, sino que contenían planos de dispositivos tecnológicos avanzados, dibujos que parecían describir mecanismos que superaban por mucho las capacidades tecnológicas de la época. Estos planos detallaban estructuras complejas que parecían ser dispositivos capaces de manipular la energía de maneras que ni siquiera hoy podemos comprender completamente. Uno de los dibujos más impactantes, según los relatos, mostraba un dispositivo circular rodeado de símbolos y conectores extraños. Se decía que esta máquina, si fuera construida, podría haber sido usada para canalizar energía natural,
o incluso celestial de las estrellas o del mismo núcleo de la Tierra. Este artefacto, según las teorías de algunos estudiosos modernos, podría haber sido utilizado por los Nefilim no solo como una fuente de energía, sino como una herramienta para controlar los elementos y ejercer poder sobre la naturaleza misma. Algunos teóricos creen que estos planos son evidencia de que los Nefilim no solo eran seres poderosos físicamente, sino que también poseían un nivel de tecnología avanzada, heredada o aprendida de los ángeles caídos, quienes poseían un vasto conocimiento sobre los secretos del universo. A medida que Abraham o Isaac recorrían estas cámaras subterráneas, se dieron cuenta de que estos mapas y planos no eran simples representaciones de algo material, sino que contenían secretos capaces de alterar el equilibrio del mundo. Entre los dispositivos representados se decía que había una máquina que podría alterar el curso del tiempo, o al menos la percepción del tiempo. Este artefacto, llamado por algunos como el cronógrafo de los gigantes, parecía ser una construcción compleja diseñada para observar y tal vez incluso controlar los flujos del tiempo. Aunque los detalles de su funcionamiento se han perdido con el tiempo, las leyendas sugieren que este cronógrafo fue uno de los secretos más peligrosos que los Nefilim escondieron en las profundidades. Además de los dispositivos, los mapas y planos también incluían esquemas de otros lugares que parecían estar interconectados con las cuevas de Canaán. Algunas teorías afirman que estos mapas mostraban no solo Jerusalén, sino también puntos de energía en la tierra, lugares donde la energía natural de la tierra y los cielos se encontraban en armonía. Estos puntos, según los teóricos modernos, podrían haber sido utilizados por los Nefilim para construir sus templos y dispositivos, permitiéndoles canalizar el poder de la tierra de formas que los humanos no comprendemos. Algunos creen que estos puntos eran portales entre mundos, accesos a otras dimensiones que los gigantes utilizaban para comunicarse con los ángeles caídos o incluso para viajar a otros planos de existencia. Lo que Abraham o Isaac encontraron en esas cámaras no solo cambió su percepción del mundo, sino que los llenó de una gran responsabilidad. Estos mapas y planos no podían ser revelados a la humanidad. Si los humanos llegaran a entender y construir lo que los Nefilim habían dejado atrás, el equilibrio del mundo correría peligro. Los artefactos y conocimientos escondidos en esas cuevas tenían el potencial de desatar una destrucción incalculable o incluso cambiar el curso de la historia. Por eso, según las leyendas, Abraham o Isaac tomaron la decisión de sellar de nuevo las cámaras, asegurándose de que los secretos de los Nefilim permanecerían ocultos. En sus últimos días, Abraham transmitió lo que había descubierto a sus descendientes, advirtiéndoles sobre los peligros de excavar demasiado profundo en las tierras de Canaán. Los secretos de los Nefilim no debían ser buscados ni revelados, ya que podían traer de nuevo la ira divina sobre la humanidad. Isaac, por su parte, llevó consigo el recuerdo de lo que había visto, y la advertencia de su padre perduró en las generaciones futuras. Las cuevas, sus mapas y dispositivos avanzados quedaron ocultos, esperando el día en que alguien más los redescubriera. La historia de cómo Abraham o Isaac descubrieron las cuevas subterráneas y los planos de los Nefilim dejó una profunda huella en la historia de Israel y en la percepción espiritual de la tierra de Canaán. Las tierras que los israelitas considerarían sagradas no solo eran importantes por las promesas divinas, sino también porque albergaban secretos antiguos que debían mantenerse ocultos para proteger a la humanidad de los peligros que traía el conocimiento prohibido. Las cámaras subterráneas, con sus mapas detallados de Jerusalén y los planos de dispositivos tecnológicos avanzados, se convirtieron en leyendas
y su verdadero propósito aún permanece envuelto en misterio. A lo largo de los siglos, las cuevas subterráneas de Canaán han sido un enigma para arqueólogos, teóricos de lo paranormal e investigadores del contacto extraterrestre. A pesar de los múltiples artefactos y restos gigantes encontrados en las profundidades, una pregunta sigue resonando. ¿Siguen vivos los Nefilim en estas cavernas y están en comunicación con fuerzas más allá de la Tierra? Para muchos, la idea de que los gigantes podrían seguir existiendo bajo la superficie de la Tierra parece imposible, pero las leyendas y ciertos hallazgos modernos han dado pie a teorías inquietantes sobre su supervivencia y sus conexiones cósmicas. Las antiguas historias sobre los Nefilim no terminan con el gran diluvio. Según varios textos apócrifos y leyendas locales, algunos de los gigantes lograron escapar de la destrucción total, refugiándose en lo más profundo de la tierra, donde habrían encontrado una manera de permanecer vivos en un estado de animación suspendida. Esta tecnología, que desafía la comprensión moderna, habría permitido a los Nefilim dormir durante milenios, esperando el momento adecuado para despertar. Estas teorías sugieren que los gigantes, descendientes de los ángeles caídos, podrían haber recibido este conocimiento prohibido de sus padres celestiales, permitiéndoles controlar su propio ciclo vital, incluso en reclusión. Algunos investigadores han propuesto que los Nefilim construyeron cámaras especiales en las partes más profundas de las cuevas, donde instalaron mecanismos capaces de controlar el flujo del tiempo o de ralentizar sus funciones corporales al mínimo, como una especie de crioestasis ancestral. Si bien estos conceptos pueden parecer de ciencia ficción, algunos teóricos apuntan a leyendas antiguas que hablan de los que duermen, refiriéndose a seres inmensos y poderosos que permanecen inactivos bajo tierra, esperando su momento para regresar. Uno de los misterios más intrigantes que rodea a los Nefilim es su posible conexión con fuerzas extraterrestres. Los Nefilim no solo eran seres físicos de gran poder, sino que también habrían mantenido una relación estrecha con entidades de otros planos o incluso de otros mundos. Según algunos teóricos, los ángeles caídos que dieron origen a los Nefilim no eran seres meramente espirituales, sino visitantes de otros rincones del cosmos, que poseían una tecnología y un conocimiento tan avanzados que parecían divinos. Los Nefilim, herederos de este conocimiento, habrían utilizado estas cuevas no solo como refugio, sino como centros de comunicación con estas entidades cósmicas. A lo largo de las últimas décadas, varios exploradores y arqueólogos han informado sobre extraños fenómenos en las profundidades de las cuevas de Canaán. Algunos hablan de luces que parpadean en los túneles más oscuros, sin una fuente clara, y de sonidos misteriosos que resuenan por las paredes de piedra. Otros han sentido una extraña presencia, como si estuvieran siendo observados por algo que no podían ver. Este tipo de relatos ha llevado a muchos a creer que los Nefilim no solo están vivos, sino que han instalado mecanismos de vigilancia en sus cuevas que aún hoy siguen activos, protegiendo sus secretos y monitoreando cualquier intrusión en sus dominios. Las anomalías electromagnéticas son otra evidencia que ha intrigado a los investigadores. En varias expediciones se ha informado de que los dispositivos electrónicos dejan de funcionar correctamente en las profundidades de las cuevas. Las brújulas giran sin control, los detectores de metales enloquecen y las cámaras se apagan sin razón aparente. Algunos científicos sugieren que podría haber una energía residual de las antiguas tecnologías que los Nefilim dejaron atrás,
tal vez algún tipo de campo de energía que ellos mismos crearon para protegerse o para mantenerse en contacto con fuerzas más allá de la Tierra. Una de las teorías más audaces sugiere que estas cuevas no solo albergan a los gigantes en estado de hibernación, sino que podrían servir como portales interdimensionales o antenas cósmicas que conectan la Tierra con otros mundos o realidades. Los Nefilim, con sus conocimientos avanzados, habrían diseñado estos pasadizos subterráneos para alinearse con las fuerzas energéticas de la Tierra, utilizando puntos geológicos específicos donde la energía natural es más intensa. Al hacerlo, habrían creado una red subterránea de comunicación, una especie de red cósmica que les permitiría mantenerse en contacto con sus progenitores o con seres que habitan en otras partes del universo. Dentro de las cuevas se han encontrado inscripciones extrañas, algunas de las cuales han sido interpretadas como diagramas o planos de dispositivos tecnológicos que los Nefilim utilizaron para interactuar con fuerzas extraterrestres. Algunos expertos creen que estas inscripciones no solo describen rituales o ceremonias, sino que podrían ser instrucciones técnicas para activar dispositivos que permiten la comunicación entre mundos. Una de las cámaras más profundas, según los relatos de algunos exploradores, contiene lo que algunos han llamado el espejo de las estrellas, un artefacto misterioso que, cuando se activa, proyecta imágenes de estrellas y constelaciones que no coinciden con ninguna conocida en el cielo actual. Se especula que este dispositivo podría haber sido utilizado por los Nefilim para observar o incluso comunicarse con civilizaciones más allá de nuestra galaxia. El espejo de las estrellas no es el único artefacto mencionado en las leyendas. Algunos teóricos creen que los Nefilim dejaron atrás dispositivos de energía que todavía podrían estar activos en las profundidades. Estos dispositivos habrían sido utilizados para canalizar la energía de la Tierra o de otros cuerpos celestes, permitiendo a los Nefilim no solo sobrevivir, sino también mantenerse en contacto con otras civilizaciones. En algunas versiones de la leyenda, estos artefactos podrían incluso haber servido como portales físicos para viajar entre mundos, lo que explicaría por qué algunos creen que los Nefilim nunca abandonaron del todo la Tierra, sino que simplemente desaparecieron a través de estos portales. Además de los fenómenos misteriosos dentro de las cuevas, hay relatos de avistamientos extraños cerca de las entradas a los túneles, como luces inexplicables en el cielo y figuras colosales que parecen desvanecerse en la oscuridad. Estas historias, aunque difíciles de confirmar, han alimentado la creencia de que los Nefilim están esperando el momento adecuado para regresar. Si están en comunicación con fuerzas más allá de la Tierra, estas señales podrían ser preparativos para su retorno. La posibilidad de que los Nefilim sigan vivos, en contacto con seres extraterrestres o interdimensionales, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de nuestra realidad y el lugar de la humanidad en el universo. Si los gigantes realmente mantienen una comunicación activa con otras civilizaciones, esto significaría que nuestro mundo está conectado con fuerzas mucho más allá de nuestra comprensión. Las cuevas subterráneas de Canaán, lejos de ser simples refugios antiguos, podrían ser puentes hacia otros mundos, donde los secretos de los Nefilim siguen esperando a ser desvelados. A lo largo de los últimos siglos, las cuevas subterráneas de Canaán han sido objeto de especulación, misterio y exploración. A medida que se descubren fragmentos de su vasto sistema, han surgido relatos de fenómenos inexplicables y avistamientos que parecen confirmar que las antiguas leyendas sobre los gigantes y sus secretos ocultos pueden tener una base en la realidad.
Muchos de estos relatos provienen de exploradores, arqueólogos e incluso lugareños que aseguran haber experimentado algo fuera de lo común dentro o alrededor de las cuevas. Uno de los relatos más antiguos y conocidos proviene de una expedición en el siglo XIX, cuando un grupo de arqueólogos franceses se adentró en las cuevas de Canaán en busca de artefactos antiguos. Según los diarios de uno de los líderes de la expedición, a medida que descendían más profundamente en las cuevas, comenzaron a escuchar extraños sonidos resonando en las paredes. Al principio los tomaron por simples ecos o los efectos de la acústica de las cuevas, pero pronto notaron que estos sonidos parecían tener un patrón, como si fueran pasos colosales que se acercaban lentamente desde las profundidades. Los hombres, desconcertados, abandonaron la expedición antes de llegar al final del túnel, convencidos de que algo o alguien les estaba siguiendo. A finales del siglo XX, las exploraciones tecnológicas permitieron a los arqueólogos realizar investigaciones más profundas en estas cuevas, utilizando equipo moderno para mapear los túneles. Sin embargo, durante varias de estas expediciones, los equipos electrónicos fallaron misteriosamente. Las cámaras se apagaban sin razón, las brújulas se volvían locas y los detectores de metales emitían señales erráticas en zonas donde no había nada que los justificara. Estos extraños fallos fueron considerados en un principio como simples problemas técnicos, pero a medida que los incidentes se repetían, algunos investigadores comenzaron a preguntarse si había algo más. Una fuente de energía oculta en las profundidades que interfería con sus equipos. Uno de los hallazgos más inquietantes se produjo en una expedición en los años 90, cuando un equipo de arqueólogos británicos descubrió una serie de cámaras ocultas tras una pared de roca que, al parecer, había sido sellada intencionalmente. Dentro de estas cámaras encontraron lo que parecían ser restos de gigantes, esqueletos que medían más de 3 metros de altura. Estos restos estaban dispuestos de una manera ceremonial, rodeados de objetos que no correspondían a ninguna cultura humana conocida. Entre los artefactos había armas gigantescas y herramientas de construcción que, por su tamaño y peso, solo habrían podido ser utilizadas por seres de una fuerza descomunal. Sin embargo, lo más impresionante no fue solo el tamaño de los restos, sino lo que se encontró grabado en las paredes de las cámaras. Mapas de las estrellas que no coincidían con las constelaciones conocidas. Estos grabados eran complejos y parecían mostrar una cartografía estelar completamente diferente, con alineaciones y cuerpos celestes que no habían sido registrados por los astrónomos. Esto llevó a los teóricos del contacto extraterrestre a sugerir que los Nefilim no solo habían habitado la Tierra, sino que podrían haber venido de otro lugar del cosmos, o al menos haber mantenido una conexión con entidades que sí lo hicieron. En las últimas décadas han aparecido relatos de lugareños que aseguran haber visto luces extrañas en los alrededores de las entradas a las cuevas, especialmente durante la noche. Estas luces, descritas como orbes de color azul y blanco, flotan alrededor de las montañas y desaparecen en las rocas como si fueran parte de las paredes mismas. Aunque algunos han intentado explicarlo como fenómenos naturales, otros creen que estas luces son una prueba de la actividad continua dentro de las cuevas, quizás como parte de los antiguos dispositivos tecnológicos que los Nefilim dejaron atrás. También se han registrado avistamientos de figuras gigantescas en las cercanías de las cuevas, especialmente en las zonas montañosas más remotas. Algunos pastores locales han contado historias de ver sombras colosales en la distancia, moviéndose a lo largo de las laderas de las montañas durante la noche.
Estas figuras, según los relatos, parecen desaparecer cuando alguien se acerca, lo que ha llevado a especular que los Nefilim, o lo que queda de ellos, aún podrían estar activos, vigilando sus antiguos refugios. Uno de los relatos más recientes proviene de un explorador estadounidense que en 2010, mientras intentaba trazar un mapa completo de los túneles de Canaán, afirmó haber encontrado una puerta metálica sellada profundamente en las entrañas de las cuevas. Según su testimonio, esta puerta estaba grabada con símbolos que no pudo identificar, pero que les recordaron a las inscripciones que había visto en otros sitios arqueológicos conectados con las antiguas leyendas de los Nefilim. Cuando intentó forzar la entrada, experimentó una oleada de energía que lo hizo retroceder, como si algo lo hubiera empujado con una fuerza invisible. Aterrorizado, abandonó la expedición y no volvió a intentar entrar en las cuevas. Otro grupo de investigadores, esta vez en 2015, afirmó haber encontrado una cámara sellada por una puerta de piedra. En su interior hallaron más restos gigantescos, pero también algo aún más extraño: un artefacto luminoso que aún funcionaba. Este objeto, descrito como un cristal o una gema que emitía luz por sí mismo, parecía haber sido parte de algún tipo de maquinaria antigua. El equipo fue incapaz de identificar el material del que estaba hecho, lo que llevó a la especulación de que podría ser una fuente de energía avanzada que los Nefilim utilizaron en sus refugios. Hasta el día de hoy, ese artefacto sigue siendo un misterio sin resolver. La conexión entre los Nefilim y los fenómenos modernos también ha llevado a los teóricos a suponer que estos gigantes no solo se ocultaron en las cuevas, sino que podrían estar utilizando tecnología avanzada para mantenerse ocultos y posiblemente en contacto con fuerzas extraterrestres o interdimensionales. Las extrañas energías detectadas, los avistamientos de luces y las figuras colosales que aún se ven en las cercanías de las cuevas sugieren que estos gigantes no han sido completamente erradicados de la Tierra, sino que continúan existiendo en las sombras, vigilando el mundo desde las profundidades. ¿Podría ser que los Nefilim, ocultos en las entrañas de la Tierra, sigan esperando el momento adecuado para regresar? Los relatos modernos de avistamientos y fenómenos inexplicables sugieren que aún no hemos descubierto todos los secretos de estas antiguas cuevas. Los gigantes pueden estar más cerca de lo que pensamos, susurrando desde las sombras de las cámaras subterráneas, mientras nosotros, los humanos, caminamos sobre el mismo suelo que ellos alguna vez dominaron. Las antiguas cuevas subterráneas de Canaán no solo son objeto de interés para arqueólogos y exploradores, también han sido un punto focal de mitos, leyendas y creencias religiosas desde hace milenios. Los Nefilim, gigantes mencionados en textos religiosos y míticos, han dejado una profunda huella en las tradiciones espirituales de varias culturas. En esta sección, exploraremos cómo los relatos sobre los gigantes y sus refugios subterráneos se han integrado en las interpretaciones religiosas y míticas a lo largo de la historia, y cómo diferentes creencias han abordado el destino de estos seres colosales. En las religiones abrahámicas, los Nefilim son mencionados en la Biblia, concretamente en el libro del Génesis 6:1-4. Según este texto, los Nefilim fueron el resultado de la unión entre los hijos de Dios, generalmente interpretados como ángeles caídos, y las hijas de los hombres. Estos gigantes eran poderosos y famosos, pero su existencia fue vista como una transgresión del orden divino. Fue precisamente la corrupción que provocaron en la tierra, lo que llevó a Dios a enviar el gran diluvio para purgar la maldad de la humanidad y destruir a los Nefilim. Aunque las Escrituras describen el diluvio como el medio por el cual Dios erradicó a estos seres,
Hay ciertos pasajes y tradiciones que insinúan que no todos los Nefilim perecieron en esa catástrofe. Algunos sobrevivieron y sus descendientes continuaron existiendo en la tierra, aunque apartados y ocultos. Aquí es donde entra el mito de que estos gigantes, después del diluvio, se retiraron a refugios subterráneos, donde podrían esconderse de la vista de los humanos y de Dios. Los escritos apócrifos, como el libro de Enoc, proporcionan más detalles sobre los Nefilim y los ángeles caídos. Enoc describe cómo los ángeles rebeldes enseñaron a los humanos secretos prohibidos, como la guerra, la magia y la astronomía, lo que llevó a una gran degeneración en la tierra. Según este texto, el castigo no fue solo para los humanos, sino también para los ángeles caídos y sus descendientes, los Nefilim. Sin embargo, en lugar de ser aniquilados por completo, algunas leyendas insinúan que los Nefilim fueron maldecidos a vagar eternamente en la oscuridad de la tierra, ocultos en cuevas y cavernas, hasta el juicio final. El judaísmo, el cristianismo y el islam coinciden en que los Nefilim, o gigantes similares, son seres que representan una ruptura en el orden divino. Para muchos, los relatos de estos gigantes y sus refugios subterráneos son advertencias de lo que ocurre cuando las fuerzas sobrenaturales interfieren con la humanidad. Las cuevas de Canaán, entonces, no son solo un lugar físico, sino un símbolo de los pecados ocultos y de los secretos que no deberían ser descubiertos. En el contexto religioso, los refugios subterráneos de los Nefilim son vistos como lugares prohibidos, cargados de una energía oscura y divina, donde lo espiritual y lo profano se entrelazan. No solo las religiones abrahámicas hablan de gigantes. Muchas otras culturas alrededor del mundo tienen mitos sobre seres gigantes que alguna vez gobernaron la tierra, muchos de los cuales también se retiraron a las profundidades de la tierra o fueron enterrados bajo montañas, después de grandes cataclismos. En la mitología nórdica, por ejemplo, existen los Jotun, una raza de gigantes que habita en Jotunheim, un reino separado del mundo de los humanos y los dioses. Aunque estos gigantes son enemigos de los dioses, también juegan un papel importante en el equilibrio del cosmos. Al igual que los Nefilim, los Jotun son seres poderosos que a menudo se esconden en tierras remotas o bajo la tierra, esperando el momento adecuado para regresar y desafiar a los dioses. En la mitología griega, los titanes y los gigantes fueron seres primordiales que desafiaron a los dioses olímpicos. Después de ser derrotados en la titanomaquia y la gigantomaquia, muchos de ellos fueron aprisionados en el inframundo, en el Tártaro, otro reino subterráneo. Este tema de gigantes o seres colosales ocultos en las profundidades de la tierra se repite en múltiples mitologías, lo que sugiere que hay una conexión simbólica y psicológica profunda entre lo que los gigantes representan y la idea del inframundo o lo oculto. En las culturas indígenas americanas también existen relatos de gigantes. Algunas tribus nativas hablan de una raza de gigantes que habitó la tierra antes de la llegada de los humanos y que finalmente fue desterrada o se escondió bajo la superficie. En las leyendas de los Navajo se cuenta que estos gigantes fueron castigados por su comportamiento, pero que aún pueden ser encontrados en cavernas subterráneas en lo profundo del desierto. En muchas de estas historias, los gigantes son vistos como guardianes de secretos antiguos, y sus refugios subterráneos son lugares que no deben ser perturbados. Más allá de las interpretaciones literales de gigantes escondidos bajo la tierra, muchos estudiosos ven estos relatos como metáforas espirituales. En este sentido, los Nefilim y otros gigantes representan los aspectos oscuros y poderosos de la naturaleza humana que deben ser reprimidos o controlados.
Las cuevas subterráneas simbolizan el subconsciente colectivo, donde se esconden los secretos más oscuros de la humanidad. Los miedos, los deseos incontrolados y las fuerzas que, si no se gestionan correctamente, podrían destruir el orden de la sociedad. En las religiones y mitologías, los gigantes suelen simbolizar el exceso de poder, la corrupción y la caída desde lo divino. Son figuras que se han apartado de la voluntad de los dioses o del equilibrio natural, y sus refugios subterráneos representan su exclusión del mundo de la luz y el orden. La reclusión de los Nefilim bajo la tierra podría verse entonces como una advertencia de los peligros de la ambición desmedida y la transgresión de los límites que los dioses o el cosmos han impuesto. El miedo a lo que está oculto bajo la tierra es, en muchos aspectos, un miedo a lo desconocido. La tierra misma es vista en muchas culturas como un símbolo materno, un lugar de origen, pero también como un lugar de muerte y destrucción. Los gigantes que habitan en estas cuevas representan fuerzas primordiales que no pueden ser completamente comprendidas o controladas por los humanos. Y las cuevas, como portales al inframundo o a otros planos de existencia, son lugares donde esas fuerzas siguen latentes. Los Nefilim, esos gigantes legendarios que sobrevivieron al gran diluvio, no fueron solo seres aislados ocultos bajo la tierra. De acuerdo con algunas teorías y relatos antiguos, estos seres no solo buscaron refugio en las cuevas de Canaán, sino que también establecieron vínculos con otras civilizaciones perdidas en un intento por colaborar, compartir conocimiento y tal vez, en el peor de los casos, escapar juntos si su existencia volviera a ser amenazada. Las cámaras subterráneas que cavaron no solo fueron refugios temporales, sino también puntos estratégicos de encuentro, almacenamiento de tecnología y conocimiento, y posiblemente puertas para huir a otras tierras o dimensiones. Los Nefilim y otras civilizaciones perdidas. ¿Una alianza antigua? A lo largo de la historia, las civilizaciones perdidas han capturado la imaginación humana, desde la mítica Atlántida hasta la enigmática Lemuria y los misterios que rodean a los constructores de las pirámides. Es posible que los Nefilim hayan tenido alguna conexión directa con estas civilizaciones antiguas y avanzadas. Las leyendas sobre los Nefilim no solo se limitan a las tierras de Canaán, sino que existen paralelismos en culturas de todo el mundo, que hablan de gigantes o seres divinos que interactuaron con los humanos, compartieron sus conocimientos y luego desaparecieron sin dejar rastro. Muchos teóricos sugieren que los Nefilim podrían haber influenciado la creación de estas civilizaciones avanzadas, brindando su conocimiento de ingeniería, arquitectura y astronomía. Por ejemplo, la Atlántida, según los relatos de Platón, fue una civilización extremadamente avanzada, tanto tecnológica como espiritualmente, que desapareció en un gran cataclismo. Aunque la mayoría de los estudiosos ven la Atlántida como un mito o una metáfora de la arrogancia humana, algunos creen que podría haber existido una civilización real y que los Nefilim, con su gran poder y conocimiento, podrían haber sido parte de ella. Si esta teoría es cierta, la caída de la Atlántida podría haber sido una advertencia para los Nefilim, quienes buscaron refugio en las cuevas subterráneas para evitar el mismo destino. Por otro lado, está la enigmática Lemuria, una supuesta civilización que existió en el Océano Índico o Pacífico y que se cree que se hundió en el mar hace miles de años. Según los relatos esotéricos, los lemurianos también poseían conocimientos avanzados y una conexión especial con la naturaleza y los astros. Algunos teóricos sostienen que los Nefilim podrían haber tenido una alianza con los lemurianos, compartiendo tecnologías que les permitieran manipular la energía natural y las fuerzas de la Tierra. De hecho,
Se dice que los puntos energéticos distribuidos por todo el planeta, conocidos como líneas Ley, eran aprovechados por estas civilizaciones perdidas y que las cuevas subterráneas de los Nefilim estaban situadas estratégicamente en estos puntos de poder. Estas líneas Ley, que según las teorías conectan lugares sagrados y misteriosos del mundo como Stonehenge, las pirámides de Egipto y Machu Picchu, podrían haber sido utilizadas por los Nefilim y otras civilizaciones para viajar grandes distancias o incluso como puntos de escape en caso de emergencia. La pirámide de Giza, en particular, ha sido objeto de especulación, con algunos teóricos afirmando que su construcción y orientación astronómica podría haber sido influenciada por conocimientos de origen no humano, como el legado de los Nefilim. Al estar conectada con estas líneas energéticas, la pirámide habría sido un punto de acceso para intercambiar energía y conocimiento con otras civilizaciones alrededor del mundo. Otra civilización intrigante que podría haber tenido contacto con los Nefilim es la de Tiahuanaco, en la actual Bolivia. Las ruinas de Tiahuanaco incluyen estructuras colosales que habrían requerido una tecnología y una precisión que no se explica fácilmente por los conocimientos de la época. Se han encontrado puertas de piedra gigantescas, como la famosa Puerta del Sol, que algunos investigadores creen que podrían haber sido creadas o influenciadas por una civilización de gigantes. Es posible que los Nefilim no solo compartieran conocimientos con los habitantes de Tiahuanaco, sino que también utilizaran estos sitios como refugios alternativos, en caso de que sus cuevas en Canaán fueran descubiertas o invadidas. Las cuevas subterráneas, cámaras de conocimiento y puntos estratégicos para huir. Las cuevas de Canaán no solo eran refugios físicos para los Nefilim, sino también almacenes de conocimientos avanzados y secretos prohibidos. En sus profundidades no solo escondían artefactos y tecnología avanzada, sino también sabiduría antigua que había sido considerada peligrosa para la humanidad. Este conocimiento no debía caer en manos humanas, pues los Nefilim sabían que su mal uso podría llevar a la destrucción del mundo o a una nueva intervención divina. Las cámaras subterráneas fueron diseñadas para ocultar y preservar estos secretos. Los gigantes, con su conocimiento celestial, sabían que ciertos saberes no debían ser compartidos con la humanidad, al menos no en su totalidad. Entre estos secretos se encuentran tecnologías capaces de manipular el tiempo y el espacio, lo que les habría permitido no solo mantenerse ocultos, sino también viajar entre dimensiones o incluso escapar a otros mundos. Algunas de estas cámaras, según los relatos y las inscripciones encontradas en las cuevas, parecen haber sido centros de operaciones para establecer comunicaciones interdimensionales. Se cree que los Nefilim diseñaron dispositivos capaces de interactuar con entidades de otros planos o incluso con civilizaciones extraterrestres. Estos dispositivos, guardados en las profundidades, habrían permitido a los gigantes mantener contacto con aliados lejanos, ya sea para compartir conocimientos o para organizar una huida si la situación en la Tierra se volvía insostenible. Se dice que en estas cámaras había mapas del cosmos que mostraban no solo la Tierra y las estrellas conocidas, sino también rutas hacia otros mundos o dimensiones. Los portales interdimensionales, según algunas teorías, no eran simples especulaciones, sino puertas reales que podrían haber sido utilizadas por los Nefilim para viajar grandes distancias en un instante o para huir si las condiciones en la Tierra empeoraban. Las cuevas de Canaán habrían sido parte de una red global de refugios interconectados, construidos en lugares sagrados y poderosos distribuidos por todo el planeta.
Estas cámaras no solo eran puntos de encuentro para los Nefilim y sus aliados en la Tierra, sino también guardianas de secretos cósmicos. Algunos teóricos creen que los gigantes estaban en posesión de un conocimiento astronómico avanzado, que incluía predicciones sobre el futuro de la humanidad y el destino del planeta. Este conocimiento, según algunos textos antiguos, fue grabado en tablillas de piedra dentro de las cuevas y sellado con sistemas de protección que solo los Nefilim podían activar. Estos sistemas de protección podrían haber incluido trampas y mecanismos que impidieran el acceso a cualquier intruso, protegiendo así los secretos que los Nefilim consideraban demasiado peligrosos para los humanos. Además, la disposición y diseño de las cuevas sugieren que no solo estaban pensadas como refugios temporales, sino como cámaras selladas de conocimiento prohibido, lugares que los Nefilim consideraban sagrados y peligrosos a la vez. El hecho de que muchas de estas cámaras aún no hayan sido exploradas completamente alimenta la idea de que en sus profundidades se encuentran secretos que podrían cambiar el curso de la historia si alguna vez fueran revelados. El rol de las cuevas como puntos estratégicos para la fuga o el resurgimiento. Al considerar la posibilidad de que los Nefilim estuvieran conectados con otras civilizaciones perdidas, es plausible que las cuevas subterráneas de Canaán no fueran simplemente refugios de emergencia, sino también puntos estratégicos de escape. Los gigantes sabían que el diluvio no sería el único cataclismo, y que si su existencia volvía a amenazar el equilibrio del mundo, tendrían que estar preparados para huir o desaparecer por completo. Es posible que las cámaras más profundas de las cuevas de Canaán estén conectadas con otros refugios subterráneos en lugares como la Atlántida, Lemuria o incluso los Himalayas, donde se dice que existen túneles secretos que conducen a ciudades subterráneas aún no descubiertas. Estas redes subterráneas globales habrían sido diseñadas para permitir la fuga rápida y segura de los Nefilim en caso de una intervención divina o humana que pusiera en peligro su existencia. A través de estas redes, los Nefilim habrían podido moverse entre continentes o incluso acceder a portales interdimensionales, escapando a otros planos de existencia si su vida en la Tierra se volvía imposible. Algunos teóricos sugieren que los Nefilim no fueron destruidos por completo, sino que aún podrían estar escondidos, no solo en las cuevas de Canaán, sino en otros lugares remotos y secretos del mundo, esperando el momento adecuado para regresar. Los relatos modernos sobre luces extrañas, avistamientos de figuras colosales y fenómenos inexplicables en torno a estas cuevas podrían ser pruebas de que estas cámaras subterráneas siguen activas, guardando no solo a los gigantes, sino también los secretos de una alianza con otras civilizaciones perdidas que alguna vez habitaron la Tierra. A lo largo de la historia, los seres humanos han interpretado los fenómenos naturales como señales o mensajes divinos. Desde las antiguas civilizaciones hasta los tiempos modernos, hemos observado extraños patrones en la naturaleza que desafían nuestra comprensión científica. En el caso de los Nefilim, los legendarios gigantes que, según las leyendas, sobrevivieron al diluvio y se refugiaron en vastas cuevas subterráneas, han surgido teorías intrigantes sobre cómo la naturaleza podría estar enviando señales que revelan su existencia oculta. Estos fenómenos, desde luces inexplicables hasta alteraciones en campos magnéticos, sugieren que las cuevas subterráneas donde se cree que habitan los Nefilim podrían estar más activas de lo que parece. Es posible que los Nefilim, desde lo profundo de la Tierra, estén intentando comunicarse con la humanidad o advirtiendo sobre eventos futuros. Las señales en la naturaleza podrían ser claves importantes para descifrar lo que ocurre bajo la superficie, y si los gigantes aún están entre nosotros,
operando en la oscuridad. Uno de los fenómenos más reportados en torno a las cuevas subterráneas de Canaán, así como en otras áreas montañosas conocidas por albergar sistemas de túneles antiguos, es la aparición de luces misteriosas en el cielo. Estas luces, descritas como orbes luminosos o destellos de color azul, blanco o incluso verde, suelen aparecer en las cercanías de las entradas a las cuevas, especialmente durante la noche. Estas luces no tienen una fuente clara de origen, y los testigos que han observado este fenómeno afirman que las esferas parecen flotar o moverse lentamente, como si estuvieran explorando la superficie antes de desvanecerse. Algunos han sugerido que estas luces podrían estar vinculadas a tecnologías energéticas antiguas que los Nefilim habrían dejado en funcionamiento en las profundidades de las cuevas. Si los Nefilim poseían tecnología avanzada, como se cree, es posible que estos destellos luminosos sean resultado de la liberación de energía subterránea, activada por mecanismos desconocidos que siguen operando. Otra teoría intrigante es que estas luces podrían ser mensajes codificados enviados por los Nefilim desde sus refugios. Al igual que las civilizaciones antiguas usaban señales de humo o espejos para enviar mensajes a larga distancia, los Nefilim podrían estar utilizando ondas de luz o energía para comunicarse con sus descendientes o aliados en la superficie. Los patrones de luz observados en estos fenómenos han llevado a algunos investigadores a sugerir que podrían ser una forma de comunicación interdimensional, transmitiendo señales que aún no comprendemos. Un caso que respalda esta teoría ocurrió en el año 2005, cuando un grupo de exploradores en las montañas de Canaán informó haber visto luces intermitentes sobre una entrada de cueva, justo antes de que una fuerte vibración sacudiera el suelo bajo sus pies. Las luces, según sus descripciones, formaban un patrón circular y desaparecieron en el horizonte sin dejar rastro. El equipo intentó investigar la cueva, pero sus dispositivos electrónicos dejaron de funcionar repentinamente, lo que generó especulaciones sobre una interferencia electromagnética. Estas experiencias han sido documentadas también en otros lugares con conexiones mitológicas a gigantes o seres antiguos, como en las montañas de los Pirineos o en los Cárpatos, donde se han observado fenómenos similares. La hipótesis predominante entre los teóricos es que las luces podrían ser parte de un sistema de comunicación o vigilancia que los Nefilim activaron para monitorear la superficie desde sus refugios subterráneos. Otro fenómeno intrigante vinculado a las posibles actividades subterráneas de los Nefilim es la aparición de vibraciones inexplicables o temblores localizados en las cercanías de las cuevas. A lo largo de la última década, se ha reportado un aumento en pequeñas anomalías sísmicas en áreas donde supuestamente se encuentran cuevas subterráneas que datan de la antigüedad. Estos temblores no parecen estar relacionados con la actividad tectónica normal. Los sismólogos que han analizado algunos de estos eventos han encontrado que las vibraciones no siguen los patrones habituales de los terremotos y no están asociadas con placas tectónicas en movimiento. En lugar de eso, las vibraciones parecen originarse desde puntos muy localizados en las profundidades, justo debajo de las cuevas o entradas subterráneas, lo que ha llevado a algunos investigadores a especular que podrían estar causadas por movimientos internos dentro de las cavernas. Algunos teóricos creen que estas vibraciones son causadas por la actividad de los Nefilim, que podrían estar moviéndose o activando mecanismos dentro de sus refugios. Es posible que estos gigantes, aún ocultos bajo la tierra, estén utilizando tecnología antigua que genera pequeñas ondas sísmicas al operar. Otra posibilidad
es que las vibraciones sean el resultado de excavaciones adicionales en las cuevas, tal vez realizadas por los propios Nefilim o por sistemas automatizados que permanecen activos desde tiempos antiguos. Un informe particularmente interesante proviene de una serie de temblores ocurridos en 2013 cerca del Monte Hermón, una región con profundas raíces mitológicas vinculadas a los Nefilim. Los habitantes locales informaron haber sentido vibraciones en la tierra, seguidas de un sonido profundo que resonaba como un eco proveniente de las montañas. Al investigar la zona, no se encontraron señales de actividad tectónica, pero las vibraciones se repitieron en varias ocasiones durante los meses siguientes. Algunos teóricos de lo paranormal han sugerido que los Nefilim podrían estar preparándose para salir de sus refugios subterráneos y que las vibraciones son un síntoma de esta actividad. Sin embargo, también es posible que las vibraciones sean un intento de mantener sus cuevas ocultas, tal vez cerrando entradas con deslizamientos controlados o activando mecanismos de defensa. Otro fenómeno que ha desconcertado a los científicos y exploradores que estudian las cuevas subterráneas de los Nefilim es la alteración de los campos electromagnéticos en las zonas cercanas. Este fenómeno ha sido reportado con frecuencia por equipos de investigación que han intentado ingresar a estas cuevas con equipos electrónicos. Cámaras, brújulas y otros dispositivos electromagnéticos tienden a fallar inexplicablemente cuando se acercan a ciertos puntos, lo que genera un misterio sobre la naturaleza de las fuerzas que operan en las profundidades. Algunos investigadores creen que estas alteraciones electromagnéticas podrían estar relacionadas con tecnología avanzada que los Nefilim dejaron atrás. Si estos gigantes poseían conocimientos sobre la manipulación de la energía, es posible que crearan escudos electromagnéticos para proteger sus cámaras subterráneas, lo que dificultaría el acceso de cualquier intruso. Estos campos podrían actuar como una barrera invisible, protegiendo los secretos que guardan y manteniendo a raya a los curiosos. Las anomalías electromagnéticas también han llevado a especulaciones sobre la existencia de portales interdimensionales. Algunos teóricos del contacto extraterrestre sugieren que los Nefilim pudieron haber utilizado la energía de la Tierra para abrir portales o comunicarse con entidades de otros planos. Las alteraciones electromagnéticas en este contexto podrían ser indicios de que estos portales aún están activos o que las tecnologías asociadas a ellos siguen operando. En 2017, un equipo de arqueólogos que investigaba una cueva en las cercanías de Canaán experimentó una serie de fallos en su equipo, incluyendo cámaras que se apagaban sin motivo aparente y brújulas que giraban descontroladamente. Lo más desconcertante fue que las lecturas del magnetómetro mostraron picos repentinos en la intensidad del campo electromagnético justo en las áreas donde se cree que hay cámaras aún no exploradas. Estos picos de energía han llevado a muchos a creer que los Nefilim podrían estar utilizando tecnología antigua para evitar que sus refugios sean descubiertos. Otra posibilidad intrigante es que los fenómenos naturales asociados con las cuevas de los Nefilim no sean solo señales de su actividad, sino también advertencias o protecciones para mantener a los humanos alejados. Si los Nefilim consideran que sus conocimientos y tecnología son peligrosos para la humanidad, podrían estar utilizando la naturaleza para mantener a los intrusos a distancia. En diversas partes del mundo se han documentado cambios climáticos locales cerca de cuevas supuestamente vinculadas a gigantes o seres antiguos. En algunas zonas, los lugareños han informado de tormentas repentinas, neblina densa o incluso cambios en la temperatura
que parecen ocurrir sin explicación natural. Estos fenómenos podrían ser parte de un sistema defensivo que los Nefilim dejaron en marcha para proteger sus secretos, haciendo que el clima se vuelva hostil cuando alguien se acerca demasiado a sus cuevas. Un ejemplo notable de este fenómeno se reportó en 2012, cuando un grupo de turistas en las montañas de Canaán fue sorprendido por una densa niebla que apareció de la nada mientras intentaban acercarse a una cueva conocida por su conexión con las leyendas de los gigantes. La niebla, según los testimonios, era tan espesa que los turistas se desorientaron y tuvieron que regresar. Horas después, la niebla se disipó por completo, pero el acceso a la cueva fue bloqueado por un derrumbe repentino. La naturaleza, con sus fenómenos inexplicables, podría estar enviándonos mensajes desde lo más profundo de la tierra. Los Nefilim, si siguen vivos o si sus tecnologías aún operan, podrían estar interactuando con el mundo natural, utilizando la energía del planeta para protegerse o para advertirnos. Las luces misteriosas, las vibraciones, las alteraciones electromagnéticas y los cambios climáticos son, quizás, señales de que aún queda mucho por descubrir sobre estos gigantes y sus refugios. A medida que los científicos y exploradores continúan investigando estos fenómenos, una cosa es clara: los Nefilim y sus secretos aún no han sido desenterrados por completo. La naturaleza podría ser su último baluarte de defensa, un recordatorio de que algunos conocimientos están destinados a permanecer ocultos. La verdadera pregunta es si estamos preparados para desvelar lo que yace en las profundidades, y si los Nefilim, a través de estas señales, nos están dando su aprobación o su advertencia final. A lo largo de este viaje, hemos explorado una red de misterios profundamente enraizados en el pasado de la humanidad. Los Nefilim, sus refugios subterráneos y las posibles alianzas con civilizaciones perdidas. Desde las enigmáticas cuevas de Canaán hasta los ecos de civilizaciones como la Atlántida y Lemuria, queda claro que estas historias y teorías sobre los gigantes no son simples relatos de mitos antiguos. Los Nefilim, con sus vastos conocimientos y tecnología avanzada, podrían haber desempeñado un papel mucho más significativo en la historia de nuestro planeta del que jamás imaginamos. Hemos visto cómo los Nefilim no solo buscaban refugio bajo la tierra para escapar de la ira divina, sino que posiblemente usaron estas cuevas como cámaras selladas de conocimiento prohibido. Estas cámaras no eran simples escondites, eran depósitos de tecnologías que, si fueran descubiertas, podrían cambiar el curso de la humanidad. Desde mapas estelares que desvelan rutas hacia otros mundos, hasta dispositivos capaces de manipular el tiempo y el espacio, los secretos que guardaron bajo la Tierra están más allá de nuestra comprensión actual. También hemos especulado sobre la conexión de los Nefilim con otras civilizaciones avanzadas, lo que sugiere que estos gigantes no estaban solos. En su momento de mayor poder, podrían haber colaborado con civilizaciones como los atlantes o los lemurianos, compartiendo conocimientos y tecnologías que trascendían los límites de la comprensión humana. Los portales interdimensionales y las líneas ley que cruzan la Tierra podrían haber sido rutas de escape y puntos de contacto para estos seres colosales, permitiéndoles desaparecer de la superficie cuando la situación se volvía insostenible. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos explorado, una pregunta sigue sin respuesta. ¿Siguen los Nefilim escondidos en las profundidades de la Tierra, esperando el momento adecuado para regresar? Las luces inexplicables, los avistamientos de figuras gigantescas y los fenómenos electromagnéticos documentados en las cuevas de Canaán y en otros sitios alrededor del mundo sugieren que estos refugios
podrían no estar vacíos. Los secretos guardados en las cámaras subterráneas aún nos eluden, y queda por ver si algún día descubriremos todo lo que los Nefilim dejaron atrás. A medida que el ser humano avanza en sus exploraciones y su comprensión del pasado, los misterios de los Nefilim y las civilizaciones perdidas siguen latentes. ¿Qué sucederá cuando estos secretos finalmente sean revelados? ¿Estaremos preparados para enfrentarnos a un poder y conocimiento que ha permanecido sellado durante milenios? Lo que yace bajo la superficie, oculto en las sombras, podría cambiar para siempre nuestro entendimiento del pasado y nuestro futuro. Los Nefilim, las civilizaciones perdidas, las cámaras subterráneas, todos ellos nos invitan a seguir explorando, a seguir buscando respuestas. Pero con cada nuevo descubrimiento debemos preguntarnos, ¿cuáles son las consecuencias de desenterrar estos antiguos secretos? En un mundo cada vez más conectado y tecnológico, las cámaras del pasado podrían ser la clave para nuestro futuro, pero también podrían contener fuerzas que no comprendemos del todo. Solo el tiempo dirá si estamos listos para desvelar lo que los gigantes ocultaron en las profundidades. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Sois increíbles de verdad. Espero que Dios recompense toda vuestra dedicación y os bendiga cada día de vuestra vida. Mil gracias de nuevo y nos vemos pronto.